Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Eduardo Fernández, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de posgrado en Desarrollo Económico y Ciencias Políticas en La Haya y en la Universidad Georgetown, con una trayectoria política de más de 4 décadas. Fue diputado, candidato presidencial y presidente de la institución democrática de Centro. Su compromiso con la democracia, la formación ciudadana y las instituciones lo ha convertido en una voz indispensable para entender los desafíos que enfrenta Venezuela hoy en día. Doctor Eduardo, bienvenido y un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto. Muy honrado por la invitación y a la orden para conversar un rato. Bueno, quiero que se sienta cómodo, como bien le comentaba, porque esto es una entrevista más para mostrar su punto de vista en sí, entender cuáles son las visiones que usted tiene y qué se ha podido mejorar. ¿Qué cree usted que se pudo haber mejorado, se pudo haber cambiado en todos estos años de su vida política? ¿Qué hubiese hecho usted diferente? O de otra forma, ¿qué hubiese hecho usted para que la situación venezolana estuviese en otra forma? Mira, yo alguna vez tuve la oportunidad de ser profesor de historia documental y crítica de Venezuela. Y con base a esa experiencia, yo me atrevo a decir que la historia de Venezuela ha sido una lucha constante por consolidar un gobierno democrático, una nación moderna con instituciones fuertes. Pero igualmente a lo largo de toda la historia de Venezuela se han ido presentando retrocesos. Si uno ve, por ejemplo, el discurso de Angostura de Simón Bolívar por allá en 1818 o 19, bueno, ahí está definida una república democrática afincada en instituciones civilizadas. Pero, como digo, a lo largo de todos estos años de vida independiente hemos tenido muchos retrocesos. Yo no me canso de darle gracias a Dios de que me hizo nacer en un momento estelar en la historia de Venezuela. Yo nací el año de 1940 y desde 1940 hasta el año 2000 Venezuela progresó impresionantemente y fue un ejemplo para América Latina y para el mundo. Progresó económicamente, socialmente, desde todo punto de vista. De modo que a mí me tocó vivir los mejores años de la experiencia de Venezuela como república independiente. Lamentablemente, a partir del comienzo del siglo XXI, hemos tenido un dramático retroceso, que yo lo caracterizo en 5 crisis, que son las que me permiten hacer el diagnóstico de la Venezuela actual. En primer lugar, una crisis política. La nación democrática retrocedió otra vez a un régimen primitivo que desconoce el Estado de Derecho y hay una crisis política muy severa. Pero la crisis no es solamente política, es económica. Como consecuencia de la crisis política, los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, perdieron confianza en Venezuela. Y tenemos 25 años, un cuarto de siglo en una huelga de inversionistas. Nadie quiere invertir en Venezuela porque no hay confianza, ni los venezolanos ni los extranjeros. Entonces hay una crisis política democrática, una crisis económica, hay una crisis social. La pobreza ha crecido exponencialmente en los últimos 25 años. Y hoy en Venezuela hay el drama de la diáspora. Un porcentaje inmenso de venezolanos se ha visto en la necesidad de emigrar, la mayoría de ellos por razones económicas y sociales, pero muchos por razones políticas. Entonces, crisis política, crisis económica, crisis social. Por cierto, la crisis económica se pone de manifiesto porque la economía venezolana ha tenido las dos más graves enfermedades que puede tener una economía, que son la recesión y la inflación. Normalmente cuando un país tiene recesión no tiene inflación y a veces cuando tiene inflación no tiene recesión. Pero en Venezuela en estos 25 años hemos tenido
en un grado muy elevado las dos enfermedades simultáneamente, la recesión y la inflación. Pero además hay una crisis ética. La corrupción, por cierto, lamentablemente tengo que reconocer que a lo largo de toda nuestra experiencia como república independiente ha habido episodios de corrupción, pero nunca en la medida superlativa en que se han presentado en los últimos 25 años. Basta solamente mencionar que dos de los más importantes líderes designados por el gobierno para manejar la empresa petrolera, el señor Ramírez y el señor, el otro presidente, bueno, están perseguidos por haber distraído o haber despilfarrado o haber mal administrado inmensas cantidades de dinero. Y luego una crisis de servicios públicos. Venezuela había avanzado muchísimo y ahora volvemos a una situación en la que hay muchos venezolanos que no tienen acceso al agua, a la luz eléctrica, a la seguridad, a la vialidad, a las comunicaciones, de tal manera pues que estas son las 5 crisis que yo digo que tenemos que enfrentar para los próximos años. La crisis política. ¿Cómo se enfrenta la crisis política? Con más y mejor democracia. La crisis económica, con más y mejores inversiones. La crisis social, con más justicia social y más búsqueda de equilibrios y de igualdad de oportunidades. La crisis ética, pues combatiendo la corrupción y erradicando la corrupción. Y la crisis de los servicios públicos, mejorando los servicios públicos. Sí, esa profunda crisis de legitimidad democrática que usted bien señalaba, donde la confianza entra en juego un sinnúmero de elementos que son importantes para estimular esa confianza de inversión, esa confianza social, esa confianza política en los procesos, inclusive en los procesos electorales y los actores políticos, está gravemente deteriorada. Eso es algo que no se puede tapar con un dedo, como dicen, ¿no? ¿Qué cree usted que aún es posible reconstruir dentro de esa democracia auténtica en Venezuela bajo el actual contexto institucional y social? Es muy importante predicar, como decía San Pablo, con ocasión y sin ella, la necesidad de la alternabilidad democrática. El gran logro de la democracia venezolana a partir de 1958 fue la alternabilidad. Cuando terminó el periodo de Rómulo Betancourt en 1959 al 64, se produjo por primera vez en la historia de Venezuela un fenómeno. Un presidente democráticamente elegido le entregaba el poder a otro presidente democráticamente elegido, pero eran dos presidentes del mismo partido. Pero 5 años más tarde se produjo la alternabilidad que nunca antes en la historia se había dado, en 1968, cuando Rafael Caldera, desde las filas de la oposición, gana la elección y el presidente Raúl Leoni, de Acción Democrática, reconoce el triunfo del opositor. Bueno, y eso se repitió después en 1973, cuando Carlos Andrés Pérez gana las elecciones como líder de la oposición al gobierno de Rafael Caldera, y después en 1978 de nuevo, cuando Luis Herrera gana las elecciones. En este momento sería tan importante que los señores del gobierno entiendan que deberían contribuir a crear las condiciones para una alternabilidad civilizada, pacífica, democrática, constitucional, con plenas garantías para todos los protagonistas. Y que la oposición, por su parte, también entienda que para que se dé esa alternativa, tiene que construirse una alternativa que merezca la confianza del electorado nacional. Creo que el año pasado, en las elecciones de julio del 2024, hubo una aproximación muy grande con la candidatura de Edmundo González a la presentación al país de una fórmula que mereció la confianza de una abrumadora mayoría de los venezolanos. Entonces, qué bueno sería, caramba, que siguiendo el ejemplo de otros países, no seríamos nosotros los primeros. En Chile, un dictador
abominable como el señor Pinochet, entendió que tenía que abrir un espacio democrático, se produjo la alternabilidad y la alternabilidad se produjo civilizadamente. Bueno, igualmente en otros países, en España, después de la muerte del caudillo Francisco Franco, mucha gente pensaba que venía otra guerra civil en España y gracias a la contribución y al liderazgo del rey Juan Carlos y del presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se logró una admirable transición. Y lo mismo podrían presentarse otros ejemplos en el mundo comunista, por ejemplo. Los países de la órbita soviética evolucionaron hacia la democracia sin derramamiento de sangre. Entonces, yo no me canso de recomendar y de predicar que construyamos el ambiente necesario para que se produzca una alternabilidad. El país necesita un cambio político, necesita tener un nuevo gobierno que pueda contar con la confianza de la opinión pública interna y de la opinión pública internacional. Es muy cierto, hace falta tener esa alternabilidad desde el punto de vista político, pero ¿considera usted dónde están esos obstáculos? Porque no podemos simplemente quedarnos viendo el error de un lado del espectro político, entendiendo de que en sí están haciéndolo muy mal el gobierno y el régimen que actualmente preside la política venezolana, pero del otro lado de esa política de oposición. ¿Usted no considera que no se están dando los escenarios necesarios para que se pueda lograr llegar a ese punto de equilibrio y tratar de animar a la gente del gobierno a que busque una especie de participación más activa de la oposición dentro de ese entorno político? Porque veo que hay algunos actores políticos de oposición que están no jugando de una forma muy correcta para que eso se logre o se dé o se busque alguna alternancia desde el punto de vista político. Mira, yo creo que hay errores que se han cometido de lado y lado. Evidentemente, la más grande responsabilidad la tiene el gobierno por el mismo hecho de ser gobierno y de estar en la dirección del país. ¿Cuáles son los principales errores del gobierno? Son errores que tienen que ver con la falta de una cultura democrática. No podemos olvidar que ese gobierno de alguna manera nació de una violación flagrante a la Constitución Nacional con un intento de golpe de Estado militar contra las autoridades constitucionales y democráticas. Ha habido una ausencia de cultura democrática, un empeño de perpetuarse en el poder independientemente de lo que dice la soberanía popular. El pueblo, la mayoría de los venezolanos queremos un cambio. Y estoy seguro que la mayoría de los venezolanos queremos que ese cambio sea democrático, pacífico, civilizado. Ahora, del lado de la oposición, ¿qué pasa? Ha habido una enfermedad de radicalismo y un planteamiento de que esto es una guerra a muerte. Pues no, yo creo que nosotros deberíamos marcar un contraste. Si la gente que ha respaldado al gobierno plantea la lucha política en términos agónicos y pretende satanizar a los opositores, nosotros no tenemos por qué satanizar a los señores que están en el gobierno, sino decir, mire, yo supongo que ustedes también son venezolanos y ustedes también quisieran que esto tuviera un desenlace constructivo, positivo, democrático. Yo creo que hay algunas figuras que de repente aparecen y que llaman la atención, como por ejemplo el caso de Rodrigo Cabezas, que llegó a ser ministro de Finanzas, una figura muy importante del gobierno. Pero de pronto Rodrigo Cabezas dice, yo creo que ya llegó el momento de hacer un cambio y entonces lo meten preso. Mm. Entonces, de lado y lado hay que hacer rectificaciones y hay que hacer una reflexión animada por el patriotismo, por el amor a Venezuela y el amor a los venezolanos. Oye, mira, vamos a tratar de que esto evolucione sin trauma, sin violencia, sin derramamiento de sangre, que los venezolanos podamos decirle al mundo, estamos orgullosos de ser venezolanos porque logramos una transición tan civilizada como la que lograron los polacos del régimen comunista a un régimen democrático, o los chilenos de una dictadura feroz a una democracia ejemplar. Vamos a tratar
decirle al mundo que también en Venezuela somos capaces de una evolución de esta naturaleza y concentrarnos en trabajar en esos 5 frentes que yo recomiendo. Fortalecer la democracia, más y mejor democracia, fortalecer la economía, tenemos que mejorar la economía, mejorar la situación social, acabar con la pobreza, mejorar los servicios públicos y mejorar los valores éticos y morales, erradicando la corrupción. Doctor, algo que no podremos recuperar de la situación que estamos viendo en Venezuela es el tiempo. El tiempo, lamentablemente, Años perdidos. cuenta todos los días y cada minuto. Y lo que usted estaba comentando me parece una muy acertada idea y solución de tratar de buscar espacios de conversación para tratar de formar de una u otra forma esa participación dentro del mundo político y social de Venezuela, porque de lo contrario, en algún momento, pues el tiempo terminará matando al alumno, como dicen, ¿no? Y no tenemos tiempo para perder. Hay unos jóvenes que necesitan también ver algo distinto, ofrecerles algo distinto, una posibilidad distinta. Y bueno, comparto totalmente su visión de buscar algún tipo de conversación, por lo menos para aliviar un poco esa confrontación radical que usted estaba mencionando y tratar de jugar una vida normal dentro del país. Efectivamente, ¿no? Y yo insisto, si otros lo han podido hacer, hay que ver qué difícil era para el señor Pinochet reunirse con el señor Elwin, Patricio Elwin, y qué difícil era para Patricio Elwin reunirse con el señor Pinochet, o para Eduardo Frei Ruiz Tagle, que pensaba, él está convencido de que el señor Pinochet autorizó el asesinato de su padre. Y sin embargo, colocando los intereses de la nación chilena por encima de las circunstancias personales, bueno, fueron capaces de promover un proceso de cambio y de transformación civilizado. Yo era presidente de la Organización Mundial de la Democracia Cristiana cuando se produjo la caída del muro de Berlín y el cambio en Polonia. Mm. Bueno, el jefe del gobierno polaco era el general Jaruzelski, un líder comunista muy cruel y que la oposición había acusado de ser responsable de cosas terribles. Y el jefe de la oposición era un señor llamado Lech Walesa. Los polacos dicen algo parecido a Wałęsa. Pero bueno, aquellos dos señores parecía que no era posible que se encontraran. Y se encontraron. Y Polonia evolucionó de una manera muy civilizada, dejó atrás la dictadura comunista y avanzó hacia una democracia como la que existe ahora, con todos sus pros y sus contras. Bueno, ese ejemplo se ha dado en muchos países, repito lo de España. ¿Cómo era posible imaginar que un rey designado jefe de Estado por el propio dictador Francisco Franco iba a ser líder de la transición? Bueno, y el rey Juan Carlos fue el líder de la transición. De modo que yo no pierdo la esperanza, porque lo último que se pierde es la esperanza, y yo le recomiendo a todo el mundo que nunca pierdan la esperanza de que las cosas van a cambiar y de que los venezolanos podemos demostrar que somos por lo menos tan inteligentes, no más inteligentes, pero por lo menos tan inteligentes como esos países que han logrado esos cambios. Sí, tal vez estamos utilizando una fórmula incorrecta para lograr esa solución, ¿no? Pero hablando un poco desde el punto de vista del liderazgo, cada época requiere un líder y un liderazgo. En este caso, no ver el líder como individuo mesiánico, sino más bien ese liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo considera usted que hace falta hoy en día en Venezuela? Un liderazgo que promueva dos valores, la unión y el progreso. Si algo le reclamo yo al liderazgo que hemos tenido en los últimos 25 años de lado y lado, es que no han promovido la unión, sino si gano yo, tú estás muerto. Y si ganas tú, yo estoy muerto. La lucha política a estas alturas de la historia de la humanidad
no debe plantearse en términos agónicos, ¿no? Si yo gano, tú vas a tener de todas maneras un espacio para actuar políticamente y vas a contar con el respeto de mi gobierno, que va a ser el gobierno impuesto por la mayoría de los votos de los ciudadanos. Pero si ganas tú, yo también estoy seguro que yo voy a ser respetado, no voy a ser encarcelado, no voy a ser perseguido, no voy a ser vituperado por los altos funcionarios abusando de los medios masivos de comunicación social, porque cuando un presidente de la República se degrada en estar descalificando a los adversarios, pues evidentemente que eso es contrario a la cultura democrática. Entonces, bueno, si algo fue ejemplar en Venezuela es que nosotros peleamos mucho en los años de la democracia, pero nos respetábamos. Yo jamás en la vida dije una cosa, un agravio contra mis adversarios. Yo atacaba las ideas o las políticas equivocadas, pero no a las personas. Entonces, contribuir a crear una cultura de respeto, de tolerancia, de civilidad y de discusión constructiva. Vamos a tratar entre todos de ayudar a Venezuela. Si ustedes que están en el gobierno ahora van a la oposición y nosotros vamos al gobierno, o los líderes de la oposición pasan al gobierno, pues los líderes de la oposición tienen que respetar a los que van a la oposición y los de la oposición tienen que respetar a los que van al gobierno. Eso es lo que yo creo, parece muy Claro. sencillo, muy elemental, pero, repito, hay de por medio un problema de cultura democrática, de respeto al adversario, de tolerancia. Sí, hay varios factores que se están mezclando en todo esto y el factor económico pues está jugando un papel crucial en la situación venezolana. Venezuela fue durante muchísimos años una potencia económica, dado las condiciones naturales de minería que ha tenido y también de recursos naturales. Hoy enfrenta una pobreza extrema, pérdida de industrias, la dependencia de factores externos ante ese panorama de muchas propuestas apuntan hacia una apertura económica un poco indeleble, un poco frágil. Las inversiones extranjeras pues cada vez se disminuyen, la reconstrucción institucional pues obviamente ha sido afectada durante muchísimos años. ¿Qué visión tiene usted sobre la salida económica o posible mejora económica de Venezuela, entendiendo que la situación política está como está? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, desde luego tengo que hablar con mucha claridad y decir que la primera condición para la recuperación económica de Venezuela es el cambio político. Algunos me dicen, ¿y tú crees que es posible con la gente que está ahí en Miraflores que se produzca el cambio político? Creo que no, creo que hace falta el cambio y que el cambio ojalá no sea traumático, porque si es traumático seguimos con problemas. Entonces, ¿cuáles son las potencialidades de Venezuela? La primera es el petróleo. Yo quisiera diversificar la economía venezolana, pero tengo que reconocer que el petróleo, y ahora con la situación geopolítica mundial, con el conflicto entre Irán e Israel y todas estas cosas, y con lo que afecta a eso, el acceso del petróleo del Medio Oriente al mundo occidental, etcétera, el petróleo venezolano se pone a valer muchísimo. Ahora nosotros podríamos estar produciendo mucho más petróleo del que estamos produciendo en este momento, pero para eso necesitamos inmensas inversiones que permitan recuperar el deterioro que se ha producido en los últimos años en la industria petrolera. Pero no Doctor. solamente tenemos petróleo, nosotros tenemos un potencial turístico maravilloso. Sí, España percibe por turismo más de lo que Venezuela percibe por petróleo. petróleo. Pero España no puede tener turismo y petróleo porque no tiene petróleo. En cambio, nosotros podemos tener las dos cosas, turismo y petróleo. Pero además necesitamos aprovechar el potencial agropecuario y agroindustrial que tiene Venezuela, que es fabuloso. Además, tenemos otros recursos minerales también muy positivos y muy importantes. Yo estoy seguro que Venezuela tiene con qué recuperarse económicamente en un plazo relativamente breve. Solo todo depende de una palabra mágica, confianza. Porque la confianza, porque la recuperación económica de Venezuela necesita inversiones públicas y privadas.
El Estado está prácticamente quebrado en Venezuela, pero en todo caso, inversiones públicas, pero inversiones privadas sobre todo. Inversiones nacionales, pero también inversiones internacionales. Pero para todas estas inversiones se necesita confianza. Y para que haya confianza se necesita un gobierno de unidad nacional. Sí, bueno, para ello hace falta un recorrido que no sé si algunos están dispuestos por justamente lo que usted comentaba al principio, esa posición de radicalismo, tanto de un lado como del otro. No sé si se dé, si estén las condiciones dadas para empezar a buscar esa unidad. Pero de todas maneras, hay temas que considero desde su experiencia podrían tener una aclaratoria muy importante y es la situación internacional actual que se enmarca en las tensiones crecientes sobre el bloque geopolítico, Rusia, China, Irán. Em, la alianza frente a Estados Unidos y Europa en este tablero de Venezuela parece haber apostado por una dependencia estratégica hacia Moscú y Pekín. Bueno, la salida de Chevron pues nos marca esa también esa diferencia de buscar actores que den la explotación del petróleo venezolano. ¿Qué riesgos o consecuencias cree usted que tiene esta alineación política para el país? Yo he sostenido que Venezuela debe tener muy buenas relaciones con los Estados Unidos. Los Estados Unidos han sido el cliente fundamental de Venezuela para nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo. Pero además, Venezuela se nutrió de importaciones provenientes de los Estados Unidos por casi toda su vida. Además, bueno, hay la vinculación derivada del hecho de que las dos naciones son naciones con vocación democrática, etcétera. Eso no significa excluir tener relaciones con Rusia o tener relaciones con China o tener relaciones con otros países, pero no debe ser una actitud de voy a tener relaciones con estos para pelear con los otros. Al contrario, tratar de ver incluso si Venezuela pudiera, junto con otras naciones, contribuir a buscarle solución a los conflictos que están planteados en el mundo y que representan en este momento en que usted y yo estamos conversando una amenaza gravísima de una guerra atómica, de un holocausto espantoso para la humanidad. Lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, es una cosa que provoca una angustia muy grande. Y el conflicto entre Irán e Israel es una cosa espantosa y las perspectivas son muy serias. Ahora, si lo viéramos solamente desde un punto de vista pragmático, ese conflicto favorece la posibilidad de que Venezuela vuelva a jugar un papel importante en el terreno energético y en el terreno petrolero. Desde luego, no voy a abogar a favor de la guerra para beneficiar el petróleo venezolano. Ojalá se produzca la paz, una paz sólida, una paz firme, que acabe con esa situación tan terrible que existe en el Medio Oriente. Y en Ucrania, la misma cosa también, la confrontación entre Rusia y Ucrania. Pero Venezuela debe apostar a la paz, debe trabajar por la paz y debe tratar de tener relaciones con todos los países del mundo. Viviendo en Europa y entendiendo que la situación de geopolítica pues es en ocasiones muy delicada. No solamente le corresponde al gobierno, sino también a actores de la oposición, que en este caso se han visto pues poco participativos a la hora de mostrar pues, la posición de Venezuela ante esta situación. ¿Considera usted que Venezuela debería tener una participación más activa en búsqueda de la paz? Definitivamente, nosotros debemos en el marco de las relaciones hemisféricas, digamos, en el hemisferio occidental, donde vivimos, teniendo conciencia de la modestia de nuestras posibilidades, porque no somos una gran potencia que va a determinar el curso de los acontecimientos, pero deberíamos promover la unión de todos los países del mundo para acabar con la amenaza de guerra, yo diría, mira, una política de acabar con las armas atómicas, acabar, acabar. No solamente es que
Estados Unidos y compañía tienen razón cuando dicen que Irán no debe equiparse con armas atómicas. Es que ni Irán ni Estados Unidos deberían tener armas atómicas. Las armas atómicas son para destruir a la humanidad. Y esos inmensos recursos que se gastan en armamentos para matarnos los unos a los otros, deberían invertirse en resolver los problemas del hambre, de la pobreza, de la miseria que afecta al mundo entero. Entonces, menos dinero para las armas, cero dinero para la guerra, mucho dinero para la educación, para la preparación de la gente, para la construcción de un mundo distinto, más justo, más equilibrado. Y Venezuela debería alzar su modesta voz, pero procurar que eh, ayudemos a construir una opinión hemisférica, que los países del hemisferio occidental trabajemos a favor de la paz y a favor del desarme. Es absurdo que tengamos tantas armas de destrucción y que invertamos tantísimos dinero, tantísimos capitales en construir armas de destrucción en lugar de estar construyendo universidades y avanzando tecnológicamente y científicamente para erradicar la pobreza. Yo muchas veces le digo a mis amigos que están vinculados con el Estado de Israel, les digo, ¿cómo es posible que un país donde hay tanta gente inteligente, donde tienen tantos premios Nobel, no hayan sido capaces de construir una política que les permita coexistir y convivir con los señores de Palestina? ¿Cómo Mm. es posible que no haya ustedes que son tan inteligentes, que han inventado tantas cosas, no inventen una política que permita lograr la paz en el Medio Oriente? Trabajen a favor de la paz, no trabajen para estar equipados militarmente para destruir al adversario. Y a los adversarios les diría lo mismo. Desde luego no tengo tanto contacto con gente del otro lado como los tengo con amigos míos israelitas. Pues les digo, qué bueno que se pusiera el talento israelita a trabajar activamente por construir una política de paz y no una política de guerra. Doctor, ¿cómo ve usted el futuro de Venezuela? ¿Qué cree usted que va a venir en Venezuela o qué puede pasar en Venezuela, independientemente de la situación o de lo que se espera tener? ¿Cómo ve usted ese futuro real de Venezuela? Hay una expresión en inglés que se llama wishful thinking, o sea, cuando Ujú. uno piensa lo que uno desea. Entonces me cuesta ser objetivo para responder esa pregunta, porque yo soy muy optimista en relación con el futuro de Venezuela. Yo estoy convencido de que Venezuela tiene todo lo que se necesita para convertirse en un país feliz, donde la gente viva en un ambiente de armonía, de entendimiento, de unión y de progreso. De modo que eso es lo que yo deseo. Veo que la cosa está difícil porque los señores que están en el Palacio de Miraflores en este momento, repito, no tienen cultura democrática, son gente que están convencidos de que ellos deben perpetuarse en el poder porque les da la gana, independientemente de que ellos tienen conciencia clarísima de que la mayoría de los venezolanos quisiéramos tener un cambio pacífico, democrático y civilizado. De modo que ojalá que de repente vean la luz y digan, bueno, si es verdad, ya tenemos 25 años aquí, desgraciadamente nada de lo que dijeron cuando llegaron se ha logrado, porque ellos llegaron diciendo vamos a acabar con la pobreza, porque la Cuarta República no resolvió el problema de la pobreza y ahora el problema de la pobreza es mucho más grave. Ellos llegaron diciendo vamos a acabar con la corrupción y nunca la corrupción ha sido tan escandalosa y tan espantosa como ahora. Vamos a acabar con los abusos del gobierno y las arbitrariedades. Nunca el gobierno, ni el de Gómez, pues fue tan arbitrario y tan eh, abusador de los derechos humanos y del Estado de Derecho. De modo que, un momento, señores, vamos a hacer un acto de reflexión y vamos a entender que el desenlace de este problema que tiene Venezuela, de esta crisis tan grave que tiene Venezuela, debe lograrse por los caminos de la inteligencia, de la convivencia, de la armonía, del entendimiento y de la paz. Sí. ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes? Esos jóvenes que no solamente están en el país, sino también que están fuera del país, que están, pues bueno, decepcionados, cansados. ¿Qué mensaje les daría a usted? Primero, un joven no tiene derecho a cansarse.
Hay unos señores muy viejos como yo, por ejemplo, que no nos cansamos. Seguimos tratando de contribuir, aunque sea de una manera muy modesta, a lograr soluciones para nuestro país. No se cansen, no se decepcionen, luchen y luchen con ilusiones. Cojan el ejemplo del más grande de los venezolanos de todos los tiempos. Simón Bolívar, cuando empezó la lucha, era un enano frente a un imperio. Y Bolívar tuvo constancia. La virtud más grande que decía él mismo, que tenía él, era la de la constancia. Entonces, apostemos a Venezuela, fomentemos el amor por nuestro país, la solidaridad con nuestra gente venezolana. El liderazgo joven venezolano yo estoy seguro que va a emerger más temprano que tarde. Mucha gente muy valiosa se ha ido, pero estoy seguro que muchos quieren regresar a Venezuela y están dispuestos a aportar sus nuevas experiencias, porque muchos fueron a estudiar, otros fueron a trabajar y han acumulado experiencias nuevas. Yo tengo una gran confianza y una gran esperanza en las nuevas generaciones de venezolanos y tengo mucho optimismo. Yo estoy seguro que Venezuela, a pesar de todas las circunstancias, va a salir adelante y que vamos a poder ver un país más civilizado, más democrático, más institucionalizado y más armónico. La armonía, nos hace falta acabar con la cultura de la confrontación, acabar con la cultura del odio y sustituir la cultura del odio por la cultura de la solidaridad, del patriotismo, del respeto, de la tolerancia. Sí. Doctor, hay una pregunta que siempre suelo hacerla y está relacionada a la tecnología. ¿Cómo ve usted todo este tema, estos cambios de digitalización, de tecnología? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vive? Bueno, es apasionante, es interesantísimo. Yo muchas veces le digo a mis familiares y amigos que yo soy un analfabeta tecnológico. Por ejemplo, para tener esta conversación tuve que pedirle a mi esposa que me ayudara a meterme en el Zoom y todas estas cosas. Pero es un mundo apasionante. Están haciendo una nueva civilización en nuestros ojos con estos avances tecnológicos que representan un salto adelante sin precedentes. Nunca en la historia de la humanidad ha sido un salto tan abrupto como este, ¿no? Recomiendo vivamente que se estudie la vinculación entre la evolución tecnológica y los valores éticos, porque se ha reflexionado poco sobre la ética y la inteligencia artificial, por ejemplo, o la biotecnología, o tantas cosas pues que hay en el camino. La evolución tecnológica crea también problemas en la relación entre capital y trabajo. Los trabajadores tienen que adecuarse a las nuevas realidades, los capitalistas también tienen que asimilar la situación y entender que hay unos reclamos éticos, morales, sociales que hay que atender para que no se acentúe la diferencia entre los que acumulan mucho dinero y los que tienen nada. Hay que buscar que la humanidad tenga mayor equilibrio, porque por ejemplo, el caso venezolano, en Venezuela hay unos cuantos que tienen inmensos recursos, muy poquitos, muy poquitas personas, pero hay una inmensa mayoría de los venezolanos que no tienen lo necesario para una vida decente. Y lo mismo pasa en el mundo. Hay países muy poderosos y muy ricos y países que están en situación muy difícil. Y el progreso tecnológico que se está dando en el mundo debería también ser equitativamente distribuido, porque los países que tienen más tecnología tienen una ventaja muy grande, pero deben procurar contribuir con su tecnología a buscar soluciones constructivas para la humanidad. Doctor, bueno, el tiempo pasa muy rápido y se nos ha venido acabando, pues, esas posibilidades de seguir escuchando, pues, todo esto que para nosotros, pues, es una gran posibilidad de poder escuchar de sus impresiones, de sus vivencias, de sus conocimientos. Y hemos hablado mucho, sobre todo de lo que debería hacer el gobierno.
Pero a mí me gustaría que usted le enviara un mensaje a la oposición, a aquellos actores de oposición, que le enviara un mensaje, ¿qué les diría usted en este momento para poder buscar una solución? Porque tenemos que plantearnos, no solamente desde el gobierno, que ya sabemos cuáles son los errores y cuáles son los problemas y cuáles son los daños que están ocasionando, pero esos actores de oposición, ¿qué les Bueno, diría usted? comienzo por decir que yo soy un venezolano que milita en la oposición a este régimen. Correcto. Durante los últimos 25 años ha sido así, es decir, desde la madrugada del 4 de febrero de 1992 yo dije, esto es una barbaridad, esto que están proponiendo. Pero a mis amigos que están involucrados en el protagonismo político, yo les diría, pongan los intereses de la nación venezolana por encima de cualquier interés partidista. Lo importante no es el partido, lo importante es el país. Si hay que sacrificar cualquier interés partidista, bien vale la pena sacrificarlo en función del interés nacional. Y esto mismo aplica a las ambiciones personales. Puede ser que usted tenga muchas ganas de ser candidato, de ser gobernador, de ser presidente de la República, pero esa ambición suya no puede estar por encima del interés nacional. Tiene que estar en la disposición de contribuir a crear los grandes consensos que el país necesita. Entonces, lo primero, pensar en Venezuela, en el interés de la nación, en el interés de los millones de venezolanos que están sufriendo las consecuencias de esta situación. En segundo lugar, evitar dos pecados. El pecado del populismo. Nunca hagan demagogia. Hablen con la verdad. Digan, esto se puede, esto no se puede. Yo creo que podemos hacer muchas cosas y podemos progresar mucho, pero esto se puede y esto no se puede. Con seriedad, con responsabilidad. Yo creo que el populismo le está haciendo mucho daño a la democracia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Y también les diría, olvídense del radicalismo. Tenemos que promover una cultura de la convivencia, de la tolerancia. No podemos imaginar una situación en la cual todos estemos de acuerdo contigo, ¿no? Tienes que estar en la disposición de entender que hay gente que va a coincidir contigo, pero que hay gente que va a estar en discrepancia contigo y que los que están en discrepancia contigo merecen respeto y consideración. Entonces, estos valores me parece que sería bien importante que los tuvieran presentes mis amigos que dirigen o que promueven el cambio político en Venezuela. Doctor, pues bueno, con estas palabras optimistas y con este mensaje, me gustaría nuevamente darle las gracias por haber participado, Gracias a usted, don eh, Roberto, gracias. y que bueno, ¿no? Desearle todo lo mejor, pues mucha salud y siempre dejarle abierta este espacio para informar, para comunicar, pues cuando usted bien lo considere, están este medio para transmitir información y pero bueno, también para que la gente pueda ver el mundo un poco distinto, desde una perspectiva distinta, no solamente desde su misma forma de interpretar la realidad, sino también como otras personas que también participan y tienen vida activa en la política y en la sociedad, pues tienen una visión Muchas distinta. gracias, Muchísimas Roberto, gracias. muy amable y aproveche que usted está en Alemania para que le diga a los líderes del gobierno allá en Alemania que trabajen por la paz y no por la guerra, sino por la paz. Bueno, ahí tendríamos que hacer otro programa, doctor, porque eso sí no está muy fácil que se diga, está bastante Complicada la complejo, situación, muy está complicada. bastante delicada la situación. Cada vez me asombra más los comentarios desde el punto de vista político, por lo cual decirle a usted que va a venir es difícil y que podría yo influir sobre la política aquí cuando ni siquiera estoy entendiendo lo que está pasando en sí, no lo que está pasando en lo general, sino en las mentes de aquellos grupos políticos, que es lo que se están buscando. Pues es bastante Muchas, difícil y complicado. muchas gracias y muchos saludos. Olvídese. Gracias, doctor. Igualmente para usted y toda su familia. Muchísimas gracias. Gracias.